Inicio la grabación de la clase con el grado 11A del día 4 de mayo del 2020. Le pido a todos, por favor, encender las cámaras para tomar captura de este momento. ¿Me permiten un momento, por favor? Y ya todavía no le he tomado, un momento. Ahora sí la voy a tomar. Profe, que muestren el suéter, profe. Porque hay algunos aquí descamisados que nada más están mostrando la cabeza. Yo no sé si ahora que me recuerdan eso, yo no sé si su director les recordó esta mañana que parte de las calificaciones van a ser la participación, la disposición para la clase y la presentación personal, ¿vale? Entonces, por eso es necesario que me tengo que ver con todos, inicialmente para tomar por lo menos la evidencia de que estuvieron conmigo. Eso, ahí estamos bien todos. Algunos más bigotones que otros, pero bueno. Y déjenme guardar inmediatamente aquí porque yo soy tan torpe que soy capaz de no guardar. Entonces, 11. Créanme que esto para mí ha sido difícil. A mí, yo no verme con la gente, eso para mí es, Dios mío. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, chicos, primero que todo saludarlos. Tenía rato que no los veía. Yo sé que les hacía falta, no me lo vayan a negar. Eran con los primeros que me tenía que ver la semana pasada, pero siempre nos dejan la clase los lunes o los viernes, cuando siempre hay cosas que hacer, ¿verdad? Pero vamos a desarrollar las cosas bien. Por ahí he estado siguiéndolos a muchos en sus páginas, he estado viendo qué están haciendo, he descubierto algunas cosas que no sabía de algunos, muy bonitas. Y qué bien que estén aprovechando su tiempo libre. Necesitaríamos hacer muchas cosas, pero el tiempo a nosotros no nos da. Desafortunadamente, tenemos solamente un encuentro por semana, ¿cierto? Dos encuentros por semana. Uno solo. O sea, hoy no nos vemos más, ¿verdad? Pero háblenme cuando yo les pregunte, que yo quiero saber qué están haciendo. Profesor, hoy nos vemos con sociales y con economía. Que viene ahora es economía. Yo estaba confundido un poco, yo pensaba trabajar hoy solo los sociales, después economía, pero entonces va a ser más complicado todavía. ¿Qué sucede, chicos? Hay que aprovechar el tiempo mínimo. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestras dos clases son sincrónicas. Aquí no hay momentos asincrónicos y van a tener que entender que sí les voy a tener que dejar actividades asincrónicas. Y vamos a tener hasta las 8 de la noche todos los días para poder entregarlas, pero vamos a utilizar las 2 horas. Vamos a utilizar las 2 horas porque necesitamos trabajarlas y no nos dieron sino esto, ¿vale? Entonces, yo quiero que todos tengan su cuaderno a la mano. Hay cosas que hay que copiar. No lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo de editar nada, pero yo les voy a decir dónde encuentran y qué exactamente van a copiar. Sin embargo, el cuaderno es para que ustedes vayan tomando los apuntes que crean correspondientes del tema. Tienen que copiar la segunda unidad. Vamos a dejar la hojita que yo también les voy a copiar ahorita. Les voy a decir dónde va a aparecer. Bueno, todo está en el blog. Ustedes se van a 11A y ahí van a encontrar todo. Ahí les voy a dejar un documento, una foto que se llama contenido temático, otro que son unas diapositivas, ustedes las van a poder ver, que son las que les voy a presentar ahora. Y ahí van a encontrar toda la información y yo les voy a indicar exactamente qué es lo que vamos a estar consignando en el cuaderno, ¿vale? Para el día de hoy, usted debe tomar apuntes para desarrollar un taller asincrónico, pero usted debe desarrollar un mapa mental que después me tendrá que enviar evidencia de toda la clase sobre el tema. El tema para el día de hoy, o bueno, les voy a dar de manera resumida lo que vamos a estar trabajando en este segundo periodo, son prácticamente los conflictos en el mundo. El conflicto en Europa, el conflicto en África, el conflicto en Asia. Vamos a estar trabajando esos 3 continentes y el día de hoy nos toca trabajar lo que fue el continente europeo. Todos hasta el momento me están escuchando perfectamente. ¿Sí? Listo. Tengan en cuenta que es necesario la participación de ustedes porque es una nota. Y si bien no la voy a tomar a todos en la misma clase, sí voy a ir teniendo en cuenta la participación de cada uno de ustedes y les asignaré la nota correspondiente en la planilla. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen unas herramientas tecnológicas.
que si yo hago preguntas, ustedes pueden investigar. Que si ustedes quieren ampliar más de lo que yo he dicho, ustedes pueden pedir la palabra, ahí tienen el internet, ahí tienen las herramientas, busquen, averigüen, porque eso nos va a permitir, a diferencia de la clase presencial, es que ustedes aquí detrás de la pantalla pueden estar averiguando y decirme, profe, yo encontré un concepto que puedo aportar a la lista y vamos construyendo la clase alrededor de eso, ¿vale? Así que vamos a utilizar todas las herramientas, absolutamente todas. Yo a continuación les voy a invitar a ver un video. Posiblemente algunos, porque ya me ha pasado, no a todos, no se los muestre o se les caiga o se les ponga un lento, tengamos un poco de paciencia. De todas maneras, les paso el link y en la página va a quedar colgado. Entonces, les pido a todos atención a la siguiente información. Usted va a dar la nota del examen y los que ganaron el primer periodo. A cada quien se lo estoy enviando personalmente al correo. Lo que pasa es que apenas terminé décimo B anoche. Hoy empiezo con décimo A, con 11A. ¿Vale? Es que no he llegado a 11, discúlpenme por eso, pero hoy deben tener respuesta de los exámenes. Que podríamos socializarlo si quieren, pero perderíamos un poquito de tiempo ahorita y lo que yo quiero es aprovechar también, porque no quiero que se queden con algunos vacíos que son importantes, ¿vale? El viejo continente ha sido el escenario de innumerables guerras y conflictos, por lo que sus fronteras han variado constantemente a lo largo de la historia. Luego de la Segunda Guerra Mundial y la posterior creación de la Unión Europea, el continente parece haber alcanzado una etapa de paz duradera. Sin embargo, disputas territoriales que difícilmente lleguen a escala mayor permanecen hasta la actualidad. Ojo, en este video nos enfocaremos más en diferendos territoriales que regiones separatistas reconocidas parcialmente como estados independientes, de los cuales se habla más a detalle en estos dos videos. ¿Te interesa saber cuáles son esos conflictos aún vigentes en Europa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Gibraltar es un pequeño territorio de 6 kilómetros cuadrados en el extremo sur de la península ibérica y que hace frontera con España. Actualmente es de facto administrado como un territorio británico de ultramar reclamado por España, cuyos reinos predecesores la habrían tomado desde la reconquista de la península ibérica. No sería hasta principios del siglo XVIII que el Reino Unido tomaría este territorio durante la Guerra de Sucesión Española, hecho ratificado tras el Tratado de Utrecht. Sin embargo, los británicos extenderían el territorio más allá de lo establecido en el tratado durante los años subsiguientes y lo volverían a hacer durante las guerras napoleónicas tras la destrucción de fuertes españoles para evitar que caigan en manos del ejército francés. El Reino Unido completaría los límites territoriales mediante la construcción de la Verja de Gibraltar, ya en el siglo XX, estableciendo unilateralmente las fronteras. Esto, sumado al hecho que Gibraltar fue tomada en el contexto de una disputa dinástica interna, España reclama la soberanía sobre la península. Además, insiste en que el Tratado de Utrecht no incluía los territorios por los que se expandió el Reino Unido. Los británicos, por su parte, sostienen que la infraestructura actual fue construida por ellos y que también creció gracias a terrenos ganados al mar. Esto, sumado a que el consenso general de los gibraltareños es que las reclamaciones españolas son infundadas, aludiendo que Gibraltar es un territorio británico. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de las partes tiene razón? La disputada isla de Chipre es el escenario de un diferendo territorial ajeno al conocido conflicto entre griegos y turcos. Me refiero a las bases británicas de Akrotiri y de Kelia, dos territorios de facto bajo control del Reino Unido que suman 254 kilómetros cuadrados. Como te imaginarás, el gobierno chipriota exige que las tropas británicas abandonen el país. Estas bases son consideradas como bases soberanas por el Reino Unido. Akrotiri, la base soberana occidental cerca de Limassol, y de Kelia, la oriental cerca del límite con Chipre del Norte. Estas son las únicas bases de la Royal Air Force en el Mediterráneo, muy cerca al Canal de Suez, por lo que son de vital importancia geoestratégica para el Reino Unido. A decir verdad, estas fueron construidas durante la independencia de Chipre,
que había sido colonia del Imperio Británico y fue una condición para la independencia mediante el Tratado de Garantía. El Reino Unido pagaría un alquiler por estas bases por 4 años, pago que fue suspendido luego de un conflicto intercomunal en la isla. Por lo anterior, Chipre reclama las contribuciones británicas hasta la fecha, reclamaciones que han sido ignoradas. El Reino Unido no ha mostrado intención de ceder las bases y solo ha ofrecido 117 kilómetros cuadrados de tierras cultivables. Los chipriotas se alzaron en protestas en el 2001 ante la construcción de varias antenas de radio que serían perjudiciales para la salud de los vecinos, además de un impacto en la fauna del área. Pero qué dilema, ¿no? ¿Crees que el Reino Unido debería renunciar a la soberanía de estas bases? Crimea es el único territorio en disputa de esta lista que ha llevado a un conflicto reciente de escala mayor. Siendo una península de 27.000 kilómetros cuadrados en la costa norte del Mar Negro, su posición geoestratégica ha hecho que durante toda su historia este territorio sea sumamente disputado y que diversos pueblos y estados hayan pasado por ella. Durante la Edad Antigua y Media ha sido ocupada por romanos, hunos, alanos, ávaros, jázaros, varegos, bizantinos, genoveses, mongoles, entre otros. Pero los que llegaron a formar un estado semi-independiente fueron los tártaros, pueblo túrquico que formó el Kanato de Crimea, sucesor de la Horda de Oro. Semi, porque fue vasallo del Imperio Otomano y posteriormente de los rusos. Y hablando de Rusia, este último anexaría la península entera en 1783. Importante resaltar que durante la época de los tártaros, migraciones de un número considerable de rusos y ucranianos habían llegado entre los siglos XV y XVII, muchos de ellos en calidad de esclavos comercializados con el Imperio Otomano. En fin, tras la Revolución Rusa de 1917, los tártaros intentaron proclamar su independencia, pero tras la victoria soviética, la península fue anexionada a la República Socialista de Rusia hasta 1945. Sí, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que pasó por primera vez bajo soberanía ucraniana, entre comillas, porque para esto Ucrania era a su vez una república socialista bajo la Unión Soviética. Tras la caída de la Unión Soviética... Me voy a permitir hacer algo. Voy a ir parando, voy a ir explicando porque si no se nos puede ir muy largo y tiene 11 minutos el video y yo sé lo tenso que puede ser ver un video de 11 minutos. Pero antes de eso, yo quiero decir lo siguiente. Europa es uno de los continentes más pequeños que existe y eso lo vamos a representar ahorita alrededor del siguiente mapa, ¿cierto? Yo les he mostrado ya varias veces esta plataformita, pero la vamos a utilizar ahora sencillamente para poder ubicarnos geográficamente. Y resulta que el mundo geográficamente y de cierta manera lo podemos posicionar según su tamaño, ¿cierto? Y el tamaño para Europa frente a los otros países del mundo, se dan cuenta la proporción que tiene de pronto América, ¿cierto? América del Sur, miren todo lo grande que es el continente, frente al continente europeo, que viene siendo esta partecita de aquí, más o menos como hasta por aquí, que es donde empieza toda la zona de Eurasia. Pero es uno de los continentes, como se dan cuenta, más poblados del mundo. Si comparamos con el nuestro, Europa puede tener casi el tamaño de la mitad de América Latina, ¿cierto? Pero, ¿por qué representa gran poderío y hegemonía en el mundo? Esa es una de las primeras preguntas que nosotros debemos hacernos en este momento. ¿Por qué Europa ha sido epicentro de conflictos y por qué Europa ha terminado configurando lo que es el nuevo orden mundial o el mundo existente? Y también los voy a invitar a que nos podamos ver las siguientes diapositivas. Hablar de Europa y de su conflicto es hablar un poco de quiénes son, cuáles son sus habitantes, a qué se dedican, ¿cierto? Y una serie de sinnúmero de acontecimientos que nos van a decir entonces por qué la configuración del conflicto ya ha sido un poco más elevada y sobre todo qué estragos, consecuencias o ventajas ha traído para el mundo occidental y aquellos que no son aliados. Lo primero que debemos ver es el mapa de Europa, lo que les mostraba ahorita hace un poco.
solamente es esta pequeña zona, porque si bien Rusia hace parte en su medida de Europa, está concentrado en una región llamada Eurasia, que son las limitaciones entre Europa y Asia, en donde se encuentran países como Rusia y Turquía, que están divididos precisamente en esas dos cosmovisiones de mundo y de continentes. Y hablar de un poco de la historia de Europa es hablar de quiénes son, y le voy a pedir entonces el favor a Sebastián Camargo que me haga lectura de esa lectura, de ese primer texto. Dale, profe. ¿Ah? Empiezo ya. Claro, inmediatamente. La historia de Europa se refiere al conjunto de sucesos relativos al continente europeo, desde que fue poblado por los primeros seres humanos hasta la actualidad. El Homo sapiens habría aparecido hasta hace unos 130.000 años en África. Según la opinión científica mayoritaria, la llegada de Homo sapiens a Europa podría haberse dado desde el cercano oriente de Europa. Entonces, nos empiezan diciendo que Europa era un continente prácticamente despoblado, ¿cierto? Pero también hay que entender de que tiene una cercanía muy estrecha con África alrededor de dos estrechos, el estrecho de Gibraltar y el estrecho de Bering. ¿Qué le permite a Europa por estos estrechos y es tener una comunicación de pocas millas entre el continente? Un ejemplo, entre Extremadura y Marruecos, un ejemplo entre otras distintas ciudades fronterizas que le permitían tener un flujo mucho más cercano, sobre todo de los nativos que se encontraban en el momento. Pero también recuerden que Europa, en esta zona, es una Europa que muchas veces es muy fría y le permitía por ciertos caminos o ciertos pasos en épocas de heladas poder a los animales y a las personas pasar, y estamos hablando desde hace miles de millones de años, cuando incluso nos hacen referencia de que el Homo sapiens llega. Pero ¿cómo empieza a configurarse entonces la Europa del entonces? Y nos dice, en la antigüedad clásica, esta estaba denominada por el flujo de la civilización greco-latina. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente que recuerden que también había unos cruces comerciales donde Europa era dominante y había que pedir cierto permiso a las potencias o imperios que en el momento existían para poder hacer sus arribos a otros territorios. Dice, sobre el resto de Europa, la fragmentación política de Europa y los sucesivos intentos forzados de unificación sumieron al continente en numerosos conflictos en la Edad Media, como la Guerra de los 100 años. En la Edad Moderna también suceden eventos parcialmente iguales. Dice, marca para Europa el inicio del proceso que mucho después dará lugar a la globalización. Y es el tiempo en el que los conflictos bélicos se hicieron cada vez más desastrosos, como la llamada Guerra de los 30 años, los procesos económicos, los desarrollos científicos y tecnológicos que se aceleraron cada día más. Entonces nos damos cuenta cómo Europa venía una disputa no solamente en la actualidad, sino desde la antigua clásica, la edad moderna y la contemporaneidad que vivimos ahorita mismo. Y vamos a empezar a estudiar algunos de esos principales conflictos que, si bien se estaban presentando en el video, también tiene una serie de condicionantes. El Imperio Franco alcanzó un punto álgido, o sea, había logrado tomarse gran parte de lo que había sido el continente europeo, mientras que el Vizcasio resistía la conquista de los musulmanes. Es que entendamos también que gran parte de Europa estuvo invadida por árabes y musulmanes en su momento. Es más, las luchas de independencia que nosotros llevamos en América Latina frente a los europeos, ellos las llevaron frente a los árabes y los musulmanes en Europa. España tuvo una pelea que incluso hacen alagios a que fue la Virgen de Covadonga quien les da la victoria, pero siempre teniendo una tendencia religiosa frente a los hechos de guerra. ¿Existen revoluciones y se crean nacionalismos en Europa? Sí. Es de aquí donde parten en gran medida las posturas revolucionarias, transformistas, ideologías políticas en cualquiera de sus vertientes, pero también se da una condición de nacionalismo que se empieza a regar sobre todo alrededor del mundo. Nos quedan 10 minuticos de esta sesión. Si se llega a acabar, por favor ingresan nuevamente para finalizarla, porque necesitamos finalizar esta clase. Entonces nos damos cuenta que uno de los primeros incidentes que empezó a marcar el cambio de Europa fue la Revolución Industrial. Hago salvedad que pueden ir tomando notas, porque la idea es que puedan ir consignando cada una de estas cosas en el cuaderno y tener evidencia posteriormente.
¿Y qué pasa con la revolución industrial? La revolución industrial le hizo a Europa algo, y es, existe la posibilidad de moldear metales, con los metales crear herramientas, máquinas, crear industria, y de esta manera tener unos costos menos elevados frente al pago de nóminas, frente al pago de trabajadores, y tener cada día menos posibilidad o tener cada día menos responsabilidad frente al trabajo, ¿cierto? Y la revolución industrial se crean dos fases. Una primera donde la metalurgia, como le decía, el moldamiento de los metales era el boom del momento, poder fundir un metal y hacer cualquier estructura desde armamentos, desde industrias, desde máquinas y muchas otras cosas, le permitía al hombre entonces pensarse un mundo un poco más abierto, en el donde poder ir a explorar, a traer nuevas cosas, a vender mis productos, iba a ser una posibilidad. Pero también es la revolución industrial quien empieza a crear una disputa entre las diferentes procesos de colonización que existían por parte de las potencias en su entonces, porque las potencias al momento de ver que podían llegar a otros continentes mucho mejor, si antes lo hacían navegando y remando por los mares, ahorita lo hacían con máquinas a vapor, ¿cierto? Y otros tipos de elementos. Cada vez iba a ser más grande la disputa que iban a tener, porque cada vez iba a ser más grande el deseo de dominio y cada vez iban a haber más potencias que iban a querer hacer lo mismo. En esta medida, si bien la revolución industrial trae unas transformaciones revolucionarias para el mundo, también trae unas desventajas, y es en función de qué, de la construcción de una futura guerra, y es lo que se da más adelante. Europa para entonces vivía una realidad social bastante compleja, y es que al final del segundo milenio los ciudadanos y ciudadanas europeas tienen una herencia bastante contradictoria y no hay derechos sociales. Imagínense, un continente sumido en la guerra, ¿cierto? Las casas destruidas, las poblaciones destruidas, probablemente la hambruna, el deseo, la desolación, el terrorismo psicológico, cada vez iban a ser mucho más grandes, sencillamente porque no habían garantías para un mundo que empezaba a explotar de cierta manera su gran capital humano y empezaba desmedidamente a lanzarse a la economía mundial sin tener en cuenta las consecuencias que esta podría traer en términos de relación de clases sociales. Cómo unas clases iban a verse más favorecidas, pero cómo otras iban a verse cada día más sumidas dentro de un sistema que ya se venía construyendo para que esto funcionara de esa forma. La geografía, como les contaba ahorita rato, es un continente muy pequeño. Tiene una extensión de más de 10.530 kilómetros cuadrados. El 7% de las tierras están emergidas. Tiene 49 países en la actualidad. Y incluyen Rusia y Turquía, que también hacen parte del territorio asiático. Como les comentaba ahorita rato, si bien la gran Rusia y Turquía están dentro del continente, también cruzan una franja sobre los montes Urales que se llaman la Eurasia. La población de Europa es un continente poblado desde la prehistoria. A lo largo del siglo ha modificado profundamente el medio, lo que se traduce en una presencia masiva de la humanidad. Al igual que en Estados Unidos, Europa es un gran receptor de población del mundo. Y como están constituidos dentro de un sistema de configuración y unificación de las economías, esto les permite de cierta manera que tengan también una interrelación dentro de sus dinámicas culturales. ¿Qué sucede con esto? Sencillamente que eso ha ido creando una gran cantidad y pluriculturalidad religiosa, educativa, en términos de culturas y otras cosas más. Europa tiene, hasta el 2007, tenía aproximadamente 810 millones de habitantes, que era lo que les decía ahorita rato, una cifra bastante pequeña frente al crecimiento que ha debido tener con respecto a los años. Y estos son algunos datos que no me voy a detener ahora mismo en ellos, para poder explicar entonces algo que sucede también a gran escala, y son los conflictos religiosos que en el mundo se empiezan a dar y que en Europa son bastante visibles. Si bien la mayoría del continente europeo de cierta manera son cristianos católicos romanos, ¿cierto? Porque recuerden que es allá también donde incluso está la sede del Vaticano, en Roma, ¿cierto? En Italia. También hay una diversidad alrededor del musulmanismo, el judaísmo,
alrededor de lo que vienen siendo las tendencias árabes, las tendencias africanas, que bastante presencia sí que tienen en este continente. Chicos, hasta ahí, y sé que lo hice sin respirar, lo hice de manera muy rápida. ¿Alguno de ustedes cree tener alguna duda, pequeñita o muy grande que sea, frente a cómo se fue configurando? Porque lo que estamos hablando es de historia y de contexto de Europa y cómo eso fue llevando a los hechos de guerra y de conflictos. Existirán unos conflictos mucho más precisos que vamos a estar trabajando, y les voy a pedir a ustedes que, ya les voy a decir a ustedes cuál va a ser la actividad nuestra, pero hasta el momento yo quiero que si tienen alguna duda me pregunten, porque literalmente este va a ser nuestro medio y de esto vamos a tener que evaluar posteriormente. Y recuerden también que la participación es una nota. Profe, ¿Te escucho? esta videollamada va a ser publicada en el blog. Sí, inmediatamente termina la media hora, está publicado. Gracias. Bueno, les voy a enviar, ¿alguno de ustedes tiene mi WhatsApp que me pueda escribir en este momento? ¿Alguno de ustedes, vuelvo y repito, tiene un WhatsApp, mi WhatsApp, que me puede escribir en un momento? Ya, profe. Bueno, vaya a ver a quién tengo aquí, no tengo a nadie. ¿Quién me puede escribir para mandarles de una vez cuál va a ser el taller que me van a hacer? ¿Qué va a pasar? Yo les voy a enviar un PDF. En el PDF van a aparecer un texto que se llama Conflicto de Europa y van a tener para leer una primera página y una segunda página. En la parte de abajo aparecen 3 preguntas. Esas 3 preguntas las vamos a contestar en forma de taller. ¿Dónde lo van a hacer? Lo van a hacer en el cuaderno. ¿Cierto? Ustedes van a copiar segunda unidad, inmediatamente van a copiar el contenido que yo se los voy a dejar ahí, dejan la paginita, inmediatamente copian conflictos en Europa. De conflictos en Europa van a copiar un mapa conceptual que les voy a dejar acá, que se llama Conflictos en Europa, y después de eso me van a empezar a desarrollar las 3 preguntas que están del texto, ¿vale? Les voy a enviar, son 3 páginas que les voy a enviar. En la segunda página están las preguntas y en la tercera página está el mapa. Se lo voy a enviar a Jesús Martínez, que me escribió al interno. Por favor, con él hacen salvedad. ¿Hasta cuándo tenemos para esto? 8 de la noche del día de hoy, ¿cierto? Chicos, se me va a colgar esto, pero la idea sería que nos encontráramos después de descanso con economía. Queda 1 minuto y medio. Nicolás estaba pidiendo la mano y Sebastián también. Profe, no va a decir los que se quedaron. Apenas les envíe todos los exámenes, espero que sea hoy. Les digo. Profesor, yo tengo una pregunta. Si no da tiempo de hacerlo hoy hasta la tarde, para lo del taller, ¿hasta cuándo podría ser? Sí da tiempo, son 3 preguntitas y las tienes las respuestas ahí mismo lo que te estoy mandando. Son 3 preguntitas, no son más. Y las hacen taller en casa. 1, 2, 3, ya. Es más, les da tiempo a hacerlo en el descanso. Yo no los estoy tirando a matar, les estoy poniendo cosas fáciles. Lo que sí necesito es que llevemos la secuencia que les estoy diciendo. Unidad número 2, contenido temático, título del primer tema, mapa mental y desarrollo de la actividad, ¿vale? Y a eso es lo que me van a decir, y de eso me van a responder ustedes evidencia de 3 cosas. Del cuaderno, donde tienen todo copiadito, del taller y del mapa, ¿vale? En un solo documento me lo envían también como fotico. Profe, ¿Sí? el mapa mental es lo